Venga, tío. Pero tira, que te toca a ti. No, te toca a ti. Recoge el dado, hombre. Cojo el dado, espérate. Te vas tirándolo todo por ahí, cabrón. Un 6. 1, 2, 3, 4. ¡Toma! Te acabo de comer. Te como. ¡No puede ser! Me como 25. ¿Cómo que 25? No hagas trampas, son 20. Vamos a ver, ¿cómo van a ser 20? Son 25, Que no, hombre, coleguita. que son 20, hazme caso. Que no te enfades, tío. No te vayas a enfadar ahora sí, hombre. ¿Qué pasa? Joder, que has dicho la frase clave. ¿La frase clave cuál? La de no te enfades. Exactamente, esa es la clave de este programa. La clave es que no te enfades, ¿no? Sí, no, la frase no te enfades, es la clave. Ah, vale, bueno, explícame eso, ¿qué va? Bueno, te cuento, el programa de hoy lo vamos a dedicar al juego, a esa costumbre que tenemos los seres humanos de juntarnos desde hace miles de años, ponernos con cualquier cosa a jugar y sobre todo a pelearnos. Sí, sobre todo a pelearnos, pero bueno, desde las 3 en raya de los romanos hasta el Candy Crush este nuevo. Bueno, hoy vamos a demostrar que en cualquier yacimiento arqueológico está repleto de restos que demuestran que había humanos allí jugando. Pero antes de meternos en harina, te presento a quien va a ser nuestro guía durante este recorrido, una de las personas que más sabe de juegos en este país. Me llamo Oriol Comas y me dedico a jugar desde niño y nunca he dejado de jugar. Y ahora, desde hace unos 15 años, incluso me pagan por ello. Bueno, Oriol Comas es el organizador del Festival DAO, de juegos de mesa, que se celebra cada año en Barcelona y bueno, es un auténtico erudito del juego. Así que es la persona más adecuada para preguntarle precisamente por el Parchís, el juego al que estamos jugando. Y te voy ganando. Muchas veces empiezo mis conferencias preguntando a la gente qué juegos conocen y me dicen que el Monopoly y el Parchís muchas veces y les digo, bueno, Monopoly ya saben que es un juego americano, pero el Parchís, ¿qué saben? El hombre, Parchís, todos me dicen, es un juego catalán, es un juego valenciano, es un juego extremeño, es un juego gallego, pues todos recuerdan que sus abuelos jugaban a eso. Y si sus abuelos jugaban a Parchís, es que el Parchís es nuestro, ¿no? Ya ves tú, un juego tan aparentemente tonto como el Parchís, que uno cree que lo inventaron los abuelos, bueno, pues tiene, ojito, que tiene una historia detrás, ¿eh? Bueno, pues el Parchís, que todos los europeos o todos los occidentales atribuimos como un juego propio, como tantos otros juegos, viene de Asia. Tiene hacia 400 años de antigüedad, aunque algunas fuentes dicen que algunos 200 años más quizá. Es un juego, si sabemos que viene de la India, que se llama Parchís, porque Pachisi en lengua hindú significa 25, y 25 es la tirada máxima que se puede hacer con las conchas con las que en la India juegan a Parchís. Toma castaña, viene de 25, así Venga, que venga, tengo yo razón. Que no seas tramposo y no te precipites. Escucha. Este juego nos llegó aquí, pues llegó a la metrópolis pues a mediados del siglo XIX. En francés se llama Fichevaux, los pequeños caballos, porque en algún momento de finales del XIX o principios del XX alguien empezó a jugar con unos caballitos pequeños como fichas. En inglés se llama ludo, de la raíz latina. En alemán se llama, no sé alemán, una frase impronunciable, la traducción es hombre, no te enfades, que es lo que decimos muchas veces en el Parchís cuando nos matan, y digo, hombre, no te enfades. Pues hombre, no te enfades, traducido en alemán, es el nombre de Parchís en alemán. Bueno, lo pillas ya, no te enfades, justamente la clave del programa. Vale, en eso llevas razón, pero yo me cuento 25. Que no, que son 20. Lo que diga. Yo soy Javier Peláez. Soy Antonio Martínez. Y esto es... Catástrofe ultravioleta. Venga, vamos a dejar nuestra partida por un momentito y vamos al asunto que nos ocupa hoy, que son los juegos y el motivo por el que jugamos pues hace ya miles de años. Para comenzar el programa de hoy necesitamos que os metáis en ambiente y os imaginéis que estamos en pleno verano en mitad de un pueblo de Cáceres. En mitad de Cáceres, en verano, vale. Y estamos además al lado de unas ruinas arqueológicas cuando de repente... vemos aparecer a un tipo vestido de romano. La leche. Buenos días, amigos genios. Seguimos jugando. Estamos preparando esto para recibir a todos los ludópatas que quieran jugar con nosotros. Desde el juego de Ur, de Babilonia, hasta los juegos egipcios, hasta los juegos griegos, los juegos africanos. Nos venimos a Roma con las turrículas, con los latrunculis, con los cálculis, con las petellas, con las nueces,
con el Duodecim Scripta, con el Felix VI. Se llama Carlos Fernández Antón y es uno de los mayores especialistas del mundo en juegos de la antigüedad. De hecho, él y Javier Rodríguez han escrito un libro en el que dan las reglas de muchos de estos juegos a los que jugaban pues los sirios, los babilonios, los romanos. Bueno. Porque además la investigación se basa en piezas arqueológicas que se han encontrado. Los hemos reconstruido para poder jugarlos y probarlos y ver si las reglas eran coherentes o no eran coherentes. Bueno, el libro se llama Juegos y pasatiempos de la antigüedad. Lo tenemos aquí, fue publicado por la editorial Glifos y para escribirlo, Carlos no se basó en cosas que iba encontrando por ahí, sino que él va a los sitios arqueológicos y hace una investigación sobre el terreno de cómo funciona el juego. Y hubo gente que en el camino me asaltó, digamos, porque me iban siguiendo mis etapas. Ten en cuenta que esto era un maratón diario, eran 40 kilómetros a 50 grados, a ver, porque lo hice en julio. Espérate, Antonio. A ver si me aclaro. Este tío se hace 800 kilómetros por la Ruta de la Plata vestido de romano. Y buscando juegos por las piedras. La leche. No me importa, he perdido la vergüenza. Llevo muchos años recorriendo. He recorrido el año pasado 800 kilómetros, todo lo que es la Vía La Plata, buscando juegos, estos juegos rasgados. Y llevaba mi traje de romano y cada vez que he encontrado un traje me he visto y lo explico. Bueno, pues esto es alucinante. O sea, la experiencia que estáis escuchando es la que vivió Carlos el pasado verano cuando se recorrió, pues como estáis escuchando, la Vía de la Plata desde Zamora hasta Sevilla en verano vestido de romano. Lo primero era hacer un recorrido como un romano de hace 2000 años, comiendo la misma comida, dieta legionaria. Los peligros los mismos que el siglo XXI, porque me robaron en un sitio, sí. Bueno, su aventura daría para otro programa, pero lo importante es que él iba caminando, buscando juegos por suelos, paredes de calzadas, catedrales... Claro, juegos que los romanos iban dejando en las piedras y que ahora aparecen en los lugares más insospechados. Y me saltaba gente y decía, Carlos, yo creo que de ahí atrás, de ese puente del sillar romano, del puente de Trajano, hay ahí dibujado algo. Entonces me desplazaba a buscar el juego y efectivamente estaba allí algo ya muy con el verdil antiguo, pero efectivamente se veía marcado. ¿Está por todas partes el juego? Por todas partes. En estos 800 kilómetros me he encontrado por todas partes. Incluso vas a Pentabonium, que es un campamento en Zamora, y lo que se ha encontrado pues son dados, tabas. O sea, en todos los museos te vas encontrando fichas, dados y tabas. Bueno, ya veis que es impresionante que los juegos están en todas partes y la gente de los pueblos, la gente del lugar, sabe perfectamente dónde están o dónde han quedado esas marcas y avisaba a Carlos. Son marcas que llevan ahí 2000 años. El molino, pues es muy fácil. Llegas a la iglesia y miras hacia arriba y de pronto ves una piedra que sale además con otro tipo de color, caliza, y ves perfectamente cómo está grabado pues un ternilapilli, o sea, un 3 en raya, como un 3 en raya, y te das cuenta perfectamente de que es una piedra reutilizada con una piedra que podía haber estado en cualquier calzada o en cualquier escalera de los templos. En Grecia se encuentran muchísimos, en Atenas, en lo que son las escaleras. Bueno, como veis estamos hablando de pura y dura arqueología y además de piedras que cambiaron y juegos que cambiaron de sitio. Se encuentran en piedras que fueron usadas tras la caída del Imperio Romano por los cristianos para construir sus iglesias. Bueno, pues los romanos se sentaban a jugar en cualquier piedra y a base de repetir movimientos pues lo dejaban marcado en la raca en la roca. En las piedras que te encuentras, es lo que llamamos juegos rasgados, ¿no? El juego rasgado es ocupar el tiempo. O sea, cada romano, los romanos son verdaderos ludópatas, luego te contaré algunas anécdotas curiosísimas, llevan su bolsita de dados, de tabas o de fichas. ¿Por qué? Porque si tienen que esperar para ser recibidos en una audiencia, pues en unas mismas escaleras te hacen rápidamente un ternilapilli, que es como un 3 en raya, y sacan sus fichas y juegan. Eso te lo encuentras hasta en las piedras de la calzada de Itálica en Sevilla, o la reutilización de la piedra que se ha hecho posteriormente en el siglo IV, por ejemplo, en la catedral de Astorga, en la iglesia de Astorga, ves a la derecha pues que hay una piedra en la que está pintado un molendinum, que es el molino. ¿Cómo mola? Juegos rasgados. O sea, a partir de ahora, cuando entréis en alguna iglesia, en alguna catedral, fijaros bien porque en las paredes a lo mejor podéis ver por allí rasgado un 3 en raya. Y otra curiosidad, en Salamanca Carlos se encontró con una roca que era una especie de casino para ir cambiando de juego. Sí, con un juego por cada cara de la piedra. Sí, en Salamanca hay una piedra que tiene incluidos pues 3 juegos. Creo recordar un Felix VI, un Duodecim Scripta, un ternilapilli, también un 3 en raya, otro Alquerque de 12
y le das la vuelta y también tiene otro juego. O sea, es un juego reunido Hyper. Y toda esta explicación va más allá de la mera curiosidad histórica, porque nuestros antepasados eran unos auténticos adictos al juego. En Roma hubo que sacar una ley que se llama la Lex Alearia, que prohibía las apuestas. ¿Por qué? Porque en Roma había 4 asesinatos diarios por deudas de juego. Entonces, los romanos, que son muy prácticos y muy ingeniosos, lo que se prohibió eran los juegos de dados y de tabas, para que no se viera que había apuestas y tal. Entonces aparecen las fichas, aparecen muchos más juegos de fichas que lo que son juegos de apuestas. Otra cosa es que luego se jugara en las tabernas en la parte de atrás y se jugara en la bolsa de denarios, ¿sabes? 4 asesinatos diarios. O sea, Roma era Las Vegas, pero a lo bestia. Ya te digo, con estas cifras podríamos empezar a escribir ya un CSI antigua Roma. Vale, venga, pero ¿por qué jugaban? Ten en cuenta que es una época en que la gente que sabía leer y escribir era muy poca. No existía radio, no existía televisión. La vida era muy dura. El promedio de vida podría llegar a los 40 años si llegabas. Entonces es más una vida de supervivencia. Pero los que adinerados y los que tuvieran poder adquisitivo, pues jugaban, ocupaban el día con sus negocios, sus esclavos. Bueno, ya veis que era un ambiente de tramposos en el que muchos trucaban los dados y tuvieron que inventar incluso un sistema para evitar que se trucaran los lanzamientos de dados con un cubilete especial. Aquí tienes el cubilete, era una orgía aquello de lujuria, de dinero, de poder. Sexo. ¡Juego! Augusto, por ejemplo, se vanagloriaba de perder 20.000 sestercios diarios. Él decía que los perdía, o sea, los regalaba. Tenía tanto que regalaba a todos los que venían a su convenium, ¿no? Pues 20.000 sestercios, ¿no? Claudio, por ejemplo, era un enfermo del Felisex, le encantaba, incluso se hizo carruajes con su mesa de juegos para mientras viajaba, pues ir jugando con carruajes adaptados. El Felisex es como un parchís, ¿no? Nerón los dados. Nerón era los dados. Calígula monta su propio casino porque tiene deudas de juego. Cómodo o Calígula, creo que no recuerdo ahora. Monta su propio casino en el propio palacio, con prostitutas, con todo tal, para como Las Vegas, para generar ingresos, porque claro, lo estaba gastando en sus campañas y tal. Y sí, todos los emperadores es que eran unos ludópatas terribles. ¡Catástrofe! Ventaja, ¿no? Juega para ganar con modestia y sin presumir. Al final podrás contar las ganancias. Así sabrás quién es el mejor. Es impresionante todo esto que estamos escuchando sobre la ludopatía de los romanos, pero la afición al juego yo creo que se remonta mucho antes, ¿no? Estamos hablando de juegos que se remontan hace 2600 años y probablemente ya se jugaba muchísimo antes de todo esto. El juego más antiguo es el juego de Ur, el juego real de Ur o el Tajau. Es un juego babilónico. Hay dados desde hace 4.000 años de antigüedad. Con este tipo que parece que son los dados que utilizan ahora los de los Warhammers estos de piramidales y de todo tipo, eso ya existía. ¿Son de hace cuánto tiempo? Pues 5.000 años, 3.000 años. Los primeros dados... O sea, sí que hay una continuidad. En 2004 serían los dados más antiguos conocidos, fechados en el siglo... O sea, 3.000 años antes de Cristo, en la ciudad quemada de Sair-Hishota en Irán. Cultura babilónica. Ahí tienes a la humanidad jugando a los dados hace 3.000, 4.000 años. Dale al cubilete, 5.000 Antonio. años, raca. Yo creo que el nacimiento del juego es innato en el hombre, desde el origen de la humanidad. O sea, incluso tú ahora mismo, cuando naces, estás jugando, ¿no? Y con el juego aprendes. La vida como el propio juego, ¿no? Estás jugando con todo. Pero es innato y la necesidad de jugar del hombre va en ese camino, en una sociabilizarse con los demás. Bueno, ¿y de dónde salen esos primeros dados que recuerdan tanto a los sofisticados cacharros que usan en las partidas de rol? Pues de los palitos, de los huesos... Aunque tenemos constancia de que los primeros dados son de 3.000 antes de Cristo, había que contar con algo. Y muchos de los primeros juegos egipcios se juegan con palos. O sea, el palo con 4 partes... unas pintadas de diferentes colores y tienen un valor. Entonces encuentran que la taba, que es el antecesor del dado, digamos,
también puede tener una puntuación. Entonces, lo que jugaba tu padre, que era la tripa, el culo, el cinto y tal, pues en el antiguo Egipto y en Roma, y porque eso se va trayendo, pues se llamaba el planum, el spignum, el pronum y el tortuosum, por ejemplo. Juegan todos con el mismo hueso. Con el mismo hueso, sí. Es el astrágalo de los corderos, normalmente, pero también hay tabas de caballo y tal, eso lo tenemos todos. Es la rótula de la rodilla, más o menos. Bueno, es interesante comprobar cómo todo esto ha llegado hasta nuestros días. Yo me acuerdo que mi padre, en su día, jugaba las tabas y de hecho le pidió cuando yo era pequeño uno de estos huesos al carnicero para enseñarme cómo se jugaba. Bueno, pues da vértigo pensar, pues bueno, estas cosas se remontan a la noche de los tiempos, fíjate, hasta tu padre. Sí, te sigues encontrando en esos museos juegos antiguos que todavía en los pueblos se siguen jugando. Y te voy a poner un ejemplo. Las chapas, en La Bañeza. En La Bañeza, todas las Semanas Santas se sigue jugando a las monedas, al caro cruz. Son 3 monedas, el quita y pon, que llamaban los romanos, 2 caras, 1 cruz. Y ahí se juegan verdaderas fortunas, pero solamente permiten jugar en Semana Santa. En La Bañeza, y es un juego romano. ¿Qué le debemos a los romanos? Pues bueno, a los romanos por lo menos permitían los juegos en las Saturnalias en diciembre. Que con el tiempo se convertirían en la Navidad. Bueno, pues en esos 15 días el amo se convertía en esclavo y jugaban a todo tipo de juegos, apuestas. Bueno, pero aparte de la frivolidad y las trampas, una de las partes más interesantes del juego es cómo se trasladan los problemas reales al plano de lo simbólico. A ver, por ejemplo, mira, los militares, que eran los que más tiempo pasaban con estos juegos. Ahí acampados. Bueno, sí, pues lo usaban como una manera práctica de hacer tácticas y cuando no tenía nada que hacer, pues para entrar en batalla. Veamos algunos ejemplos. Bueno, el Latronculi, por ejemplo, es un juego militar. ¿Cómo es ese? Es un juego, ese sí que se parece un poco más a las damas. Es el juego de los soldados robados, o sea, los peones. Y es un juego estratégico terrible, y es un juego que se utilizaba en las academias militares, digamos, para la batalla. Es un juego en el que una ficha debe aislar a la otra y cercarle por detrás, y en cuanto está que no puede mover, la quitas. Y hay muchas formas de jugar, o sea, puedes jugar en cuña, puedes jugar... Es el RIS de los juegos de la antigüedad, ¿no? Y el Latronculi es precioso, sabiendo jugar bien, con estrategia. Y también hay otros juegos que nos recuerdan a los actuales. Hay un juego que se llama el Megen, egipcio, que es el juego de la serpiente, que es como el juego de la oca. Todo el mundo me pregunta si tiene algo que ver con el juego de la oca. Y el caso es que el Megen pues tiene sus casillas de salto, digamos, pero es un juego completamente diferente. La gente la ha intentado asimilar al juego de la oca, pero es que el Megen se juega al revés, se juega desde dentro hacia afuera. O sea, la serpiente, tú tienes que huir de la serpiente y salir al ganso, que es la libertad, ¿no? Huir de la serpiente. Como suena, ¿verdad? Pero fíjate que el juego a la vez es algo más trascendente todavía. Está relacionado con el paso a la otra vida, con la partida más importante que jugamos. O sea, los primeros juegos más antiguos, los babilónicos y egipcios, que llevan una carga religiosa terrible, ¿no? Porque muchas escenas de las que ves en todas las pirámides, en todo lo que se encuentra, ves al muerto jugando contra la muerte para pasar al inframundo, los 12 pasos, ¿no? Que hay que ganar para llegar al Edén, ¿no? Eso en los egipcios y babilónicos es así siempre, o sea, en todas las representaciones. Ten en cuenta que lo único que encontramos son piezas arqueológicas decoradas de tumbas reales. Y en muchas de estas tumbas reales, tumbas egipcias, también la de los faraones, pues se representa al muerto, pues ya sabes, jugando una partida sobre un tablero. Suena bien, ¿verdad? Qué bonito. Y en algunos de estos juegos el camino de fichas representa el tránsito del alma por las 12 regiones del inframundo. Qué bien. El objetivo es llegar hasta el dios Osiris. O sea que juegas una partida con la muerte. Bueno, y ya sabemos el resultado, ¿verdad? Bueno, eso es terrible. Porque eso significa que siempre pierdes, ¿no? Al final, porque yo creo que al final la muerte siempre... La muerte siempre gana. Vale, tío, no me asustas, que me asustas. ¿Esto es un juego o es real? ¿Qué diferencia hay? Dios mío.
Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Y seguimos en Catástrofe Ultravioleta, un programa que realizamos, gracias al apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Euskampus. Y seguimos preguntándonos por qué jugamos. ¿Y qué lleva al ser humano a esa afición de juntarse y echar una partidita desde la más remota antigüedad? Yo creo que jugamos porque es algo que lo llevamos en el ADN como especie. Es algo que es instintivo. Igual que tú ves a un chavalín que apenas se tiene en pie y le pones una música con bajos marcados y baila, tú dejas a un chaval sin hacer nada un rato y al cabo de 30 segundos está jugando con lo que tenga. Está jugando con una pinza, con una pelota, con la ropa, con las manos. Yo creo que estamos programados para jugar. La persona que estáis escuchando ahora mismo es Josep María Ayué y es otro de los mayores especialistas en juegos de nuestro país. De hecho, se dedica a eso, a diseñar juegos. Pues mira, me llamo Josep María y soy diseñador de juegos. Soy socio director de Idea Lúdica, que es la empresa desde donde trabajamos el juego en todas sus vertientes, de educativa, comunicación, marketing, lúdica. Y luego soy diseñador de juegos. Hago mis propios juegos y que los llevo a las editoriales de la misma manera que otros llevan libros y se publican aquí y en Europa. Bueno, vamos a situarnos. ¿De qué juegos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los juegos que consisten en sentarse frente al otro y pasar un buen rato viendo quién tiene más suerte, quién es más ingenioso. Vale, juegos de mesa, ¿no? Exacto, los juegos que a muchos nos marcaron desde niños, por cierto. Apolo, construcciones del mañana en un juguete de hoy. Tu juguete. La primera vez que jugué a un juego en una partida entera y que la recuerdo fue el Monopoly, que luego con los años dices, oh Dios mío, esto tendría que borrarlo de mi biografía porque tampoco es que sea un juegazo, ¿no? Pero es un clásico. Y me acuerdo que compré las 4 estaciones y venga a ganar dinero, y yo pensaba, qué juego más fácil, esto es maravilloso. No me ha vuelto a pasar en la vida, claro. Bueno, ¿quién no ha tenido esa sensación, ¿no? De hacerse el dueño de toda la partida? Yo ahora machacándote al parchís, ¿no? Bueno, no, que la partida no ha terminado. Pero aparte de todo, habrá quien piense que esto de los juegos es un poco minoritario, ¿no? Que solo juegan los niños, unos cuantos frikis, pero se equivocan. Hay una auténtica comunidad de jugadores. Sí que es verdad que hay una comunidad de jugadores muy, muy, muy fuerte, que coleccionan los juegos y que los discuten y que los valoran y que los analizan con la misma pasión que hace años o que ahora mismo se hacía con los libros y con las novelas. Y hay seguidores de sus autores favoritos, hay prensa especializada, se comentan, hay foros en internet donde hay gente que yo te diría que es que vive en esos foros comentando la última novedad, el último anuncio. Es una afición que puede llegar a ser muy, muy absorbente. Hay un argot entre los grandes jugadores de que si este es un 1000, este es un 2000 o este es un 3000, haciendo referencia al número de juegos de mesa en su colección. Fulanito es un 4000. Quiere decir que tiene 4.000 juegos de mesa. Madre mía, 4.000 juegos... Bueno, eso ya es mucha afición, ¿no? O sea, una pregunta. ¿Cuántos juegos de este tipo se venden, no? No sé. Por darte un dato, hay un juego que son los colonos de Catán. Ahora se llama Catán simplemente. Del cual en todo el mundo desde su invención, digamos es el barco insignia de los juegos modernos. Se calcula que desde su invención en 1995 se han vendido unos 3 millones de ejemplares. Es un juego, ¿eh? ¿En el mundo o en España? En el mundo. En España 150.000. Pero entre cada año tiene un incremento de un 25% las ventas. Y el año pasado salió en catalán y este año saldrá en euskera. O sea que hay muchísima gente que juega a juegos de mesa clásicos, pero cada vez hay más que juega a juegos modernos. Bueno, es así como se les llama juegos de mesa modernos, y hay muchísimos que están triunfando porque son realmente imaginativos. Nos cuenta Ayué algunos ejemplos. Los juegos han evolucionado muchísimo, los juegos de mesa. Desde estas propuestas que nosotros recordamos de pequeños como el Risk, el Monopoly, el Trivial. Ahora se busca mucho más el juego de estilo alemán, en el cual todos los jugadores participan continuamente, en el cual no hay un ganador claro hasta el final, nadie ha perdido a media partida. Me gustan a mí personalmente mucho los juegos de relación. A mí uno de mis favoritos es el Time's Up, que es un juego que mezcla, digamos, tabú, mímica, esa de adivinar, hazlos por equipos repitiéndote, pero es un juego en el que hay mucha relación, hay muchas risas, no solo es lo que hace el otro, sino que ves lo que tiene el otro dentro. Cuando va a definir a un personaje lo define de una manera
pues ya ves también por dónde va. A mí me gustan este tipo de juegos, los que te hacen reír, los que te hacen ver cómo es el otro, los que pones un poco algo tuyo de encima de la mesa. Vale, y si os estáis preguntando a qué se refiere Josep María con conocer lo que tiene el otro dentro, os vamos a poner un ejemplo. Este juego, por ejemplo, Time's Up, es como los juegos de mímica donde debes adivinar la película o el nombre de un personaje. Entonces, había una vez que estábamos jugando con gente de diferentes edades y había que adivinar Rocky. Había un jugador muy muy joven que hacía de boxeador, y el tío se volvía loco. Boxeador, taekwondo, no sé qué, no. Total, que al final acaba la partida y que... Rocky, tío, Rocky, que no te das cuenta, Rocky. Dice, ¿quién es Rocky? Se queda así, dice, pues el boxeador que hizo Sylvester Stallone. Y se queda el pavo así, ¿quién es Sylvester Stallone? Vale, tío, nos hacemos viejos, Antonio. Ya te digo, bueno, está bien lo que dice Josep María, ¿no? Hay que tomarse las cosas con humor. Sí, bueno, luego están la gente como tú que se enfada. ¿Yo? Sí, claro, porque tiene un componente emocional muy, muy, muy fuerte. Vamos a decir, si te metes en la dinámica y te olvidas un poco, si te focalizas demasiado, sí que te puede llegar a... Hay gente que se enfada. Si tú te metes en el papel y olvidas que simplemente es un juego, puedes sentirte interpelado a nivel personal. Gente, temperamental, gente que juega poco, gente que es fanática de un juego, puede llegar a implicarse personalmente a esto que dices, ostras, que acabas una partida enfadado. ¿Cuento con tu permiso? Claro que cuentas con mi permiso, pero te advierto que aquí la cosa va en serio, no es un juego. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Un programa super guay. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y todo esto que estamos escuchando en realidad, Javi, son tonterías de críos. ¿Tú quieres saber lo que de verdad es una partida intensa? Vale, a ver, ¿qué es lo que me traes? Voy a empezar a grabar ya, joder, que esto es así el ambiente. Está grabando. Ah, está grabando ya. Sí, bueno, es para el podcast, luego os cuento. Venga, vale, dime dónde te has metido. Prepárate para jugar al juego con más mala leche que nadie haya diseñado jamás. A mí es que estas cosas me dan muy mal. Hola, soy Miguel Santander y estamos en mi casa. Vamos a jugar una partida de democracia. Vale, ¿y qué es democracia? Democracia vendría a ser el juego de mesa de la marca España. Consiste en ser un líder de un partido político, en una democracia bipartidista, y hacer todo lo que sea posible para convertirse en presidente y aguantar en el cargo sin dimitir todo lo posible. Trata de ser una simulación entre humorística y realista de la democracia española. Vale, nuestro amiguete aquí, Miguel Santander, ha creado un juego de política, ¿no? Bueno, ya se ha hecho famoso. Es un juego diseñado por Carlos Martín Guevara, Manuel Heredia y él, y abrieron una plataforma de financiación colectiva para sacarlo adelante de gran éxito. Un crowdfunding. Pues empezamos en febrero del año pasado, pues prácticamente al tiempo que salía a la luz ciertos escándalos de corrupción del señor Bárcenas, concretamente. Y bueno, desde entonces pues se nos ocurrió la peregrina idea de hacer un juego de mesa, que quien me mandaría a mí, y nos metimos con ello y bueno, 9 meses después estábamos presentándolo en el Festival de Juegos de Mesa de Córdoba. Bueno, ahora lo conoce bastante más gente, pero esto fue hace ya unos meses. Antes que nadie, fuimos nosotros los primeros en probarlo. Eso, y estamos dando una exclusiva con meses de retraso, pero es igual. Exactamente. ¿El objetivo cuál es? El objetivo de los miembros de partidos mayoritarios es... llegar a presidente del gobierno y aguantar legislaturas completas. Cada legislatura te da un punto de victoria. Vale, ¿cómo se miden las legislaturas? ¿En tiros, en turnos? Sí, en turnos. En total, como mucho, hay 9 turnos de juego. Y eso si no se produce una dimisión y unas elecciones anticipadas. Me encanta. Nos vamos a intentar poner en situación, a ver si aprendemos las reglas, que son un poco complejas, pero bueno, lo vamos a resumir un poquillo así, en esencia. Bueno, en la partida éramos 5 jugadores, se hacen 3 equipos, el partido rojo, el partido azul y el partido verde. ¿Me sigues? Bien, rojo, azul, no se dan los nombres de los partidos ni los políticos Eso reales. ya corresponde a cada jugador poner su propia fantasía personal. ¿Eres la Cospe? Soy la Cospe. Es el PSOE. Qué bien. Pues nada, juegas conmigo. Tú eres la Chacón. Chacón. Vale. Chacón. No, pero de la Rubalcaba. Vale. Y soy Julio Anguita.
Por aquí estamos escuchando a Mario Herrero, Mariano, que también estaba en la partida. Bueno, pero lo interesante del juego es que enseguida se pone inquietantemente realista. Escuchad. Y luego hay actividades. Tránsfugas, sobornar. Tránsfugas, pues cambiar la línea editorial de un periódico, comprando acciones. Y me sorprendió un mogollón, Puedes hacer montajes a otro jugador, a otro agente, investigar. Puedes desprestigiar a un oponente, difundir rumores. Vale, uy, esto se está empezando a poner calentito ya. Es que hay jueces también. ¿Te quita un varón? ¿Qué hace? No. Normalmente lo que tienes que hacer es quitarle los varones. Además de varones hay medios de comunicación que tú puedes comprar. Puedes comprar un medio de comunicación para que haga cosas para ti, para que te suba la popularidad, para que desprestigie a un rival, para que te dé votos. Y puedes comprar jueces. Joder, esto cada vez se pone mejor. O sea, hay un montón de variantes aquí, ¿no? La partida tiene que ser muy difícil. Sí, la partida es un poco compleja, es para jugadores ya un poco avanzados, pero bueno, lo importante y lo interesante es que lo que tú sospechas normalmente que puede suceder en la vida real, en este juego sucede. Pero la cosa es explicar las reglas. Luego ya verás que las vas a asimilar muy rápido, porque es que simplemente tienes que fijarte en cómo se haría en la realidad. Y ya está. Claro, pues, en general tienes que interpretar un papel y jugar con él. Entonces, vale, venga, vamos al lío, vamos a empezar la partida. Eso es, empezamos a jugar, cada turno los jugadores eligen unas cartas y las juegan, pueden elegir cómo financiarse, con el riesgo de que si lo hacen de forma ilegal, les pille el juez. Empiezo yo, entonces revelo y digo, vale, pues mi varón revela aquí una comisión ilegal, que da más 6, y una comisión ilegal, que da otros más 6, que son 12, y una que tengo aquí, 13. Vale, y con 13 lo que hago es comprarme un medio de comunicación que cuesta 7 y un juez que cuesta 6. Bueno, pero como ves, a veces te pillan. Navegación de fondo. Resulta que tenemos un tesorero que ha malversado. Bueno, los jugadores además se van metiendo poco a poco en el papel allí. Bien. Si quitas ese juez, no le voy a pillar. Miguel, me da igual, joder. Pero tío, Joder, te prefiero que gane el PSOE al Izquierda Unida, que sois unos izquierdosos tristes. pero no soy Izquierda Unida, que soy de la ¡Trasnochado! Cabrón. ¡Radical! ¡La pinza! Y con el líder. España. No puedo hacer nada, tío. La lágrima, la emoción. Lo siento, pero tengo que pensar en los ciudadanos. No puedo estar atento a rencillas personales de un mismo partido. Si no os queréis, España es decir extendíos pasión. Y dejadme el camino libre. Decir España es decir trabajar para los ciudadanos. Emoción. Bueno, ya lo estás viendo, pero es que no te puedes imaginar cómo pueden llegarse a meter en el papel. Es una cosa increíble. Este que escucháis es Aitor, que era mi compañero de partida y de partido, de las dos cosas, que me ganó en las primarias, por cierto. Te la ganó a ti. Sí. Tu compañero. Sí. España necesita un polideportivo como el de Bollullos de Cuesta Arriba, provincia de Badajoz. ¿Quién es ese Aitor. Pero si no le toca ya. No, porque cuando ha hecho esto, cuando ha hecho el polideportivo de Zafra es un polideportivo ese es mi presi. como España, con pasión, con optimismo, con saber mirar hacia adelante. Bueno, ya vas pillando porque me ganó las primarias. Con este nivel de demagogia te puedes imaginar. No me digas más. Llegó a presidente del gobierno. Gracias al pacto electoral que he hecho con el Partido Rojo, el Partido Verde ha hecho con el Partido Rojo, Aitor, también conocido como el Rubal, del Partido Rojo, el candidato del Partido Rojo, Walfred, ha sido investido presidente, con lo cual soy el puto amo. Tiene el medio de comunicación del gobierno. Ajá. ¿Y eso qué le da? Pues que es un medio de comunicación un poquito mejor. Radio Televisión Española. Puede desprestigiar mejor a la competencia. No decimos nombres. Y no puede ser condenado en un juicio. Es absuelto automáticamente de todo juicio. Ajá. Y además tiene una carta especial de presidente, de las cuales hay varias. Le ayuda a impedir la dimisión en ciertas circunstancias. Bueno, la partida ya está metida en harina y cuando uno es presidente ya cambia totalmente el objetivo. Los del partido de la oposición tienen que conseguir a toda costa que el presidente dimita. ¿Y cómo dimite un presidente en España? ¿Eso es un imposible? ¿Quieres ser candidato? ¿Cómo se le echa del gobierno? Está claro. Reduciendo su popularidad a 0. Eso es, reduciendo la popularidad del presidente. La pelea sigue, mientras en la oposición se pelean por los medios. Le acaba de comprar la mayoría de las acciones de La Razón. Ha hecho un cambio en medio. Acaba de quitar el este. Sí, te lo quita. Adivina quién quiere ser candidato. ¡Candidato!
Le ha quitado el medio de comunicación a su compañero. Qué bonito. Todos los detalles del juego Democracia están pensados. Incluso la ventaja de tener la televisión pública a tu disposición. Oye, una cosa, qué mala leche tiene este Miguel, ¿no? Sí, la tensión va creciendo hasta momentos realmente culminantes. Escucha. Los ciudadanos no pueden más. Sinceramente, Huelga España general, merece huelga general. algo más. Huelga general. Merece algo Y que más. si Cándido. Merece algo. ¿Qué? Merece Bueno. ¿Qué pasa? Que no me optimismo, Yo tengo pasión, que decir, amor. Yo tengo que decir ¿Qué pasa, que por esta- Dios? Una huelga general. Perdéis 3 comunidades, Menos 2 a ti tú y 2 menos de 1 a mí. popularidad. Pero tengo que decir que esta huelga no es una huelga contra el gobierno. Y aquí no es, puede- es una huelga contra el sistema bipartidista. Joder, qué limpieza. Mira cómo está. España convulsa. España convulsa. España está cabreada, tío. Este es un momento clave de la partida. Por fin el presidente está contra las cuerdas. ¿Por qué me lo esperaba? A ver, señores, el presidente tiene tan baja popularidad que debería dimitir. Todos estamos de acuerdo en que dimita. Todos de acuerdo en que dimita, pero el presidente usa una prerrogativa presidencial y se salva en el último momento. In your face. Comparecencia sin In your face. Toma punto. Toda la boca. Vale, pues ganas el punto. Comparecencia sin preguntas. Explícalo. Una vez perdida la confianza de los ciudadanos, con 0 de popularidad, el presidente debe dimitir. Sin embargo, ha jugado una comparecencia sin preguntas, con lo cual no tiene por qué dimitir. Y he ganado mi punto. No se lo pueden pedir porque no escucha. Claro. Pero... Porque no me pueden echar. Esto es buenísimo, o sea, es como la realidad. La famosa carta de la comparecencia sin preguntas, la Exacto. tele de plasma. Ahí está. Y Aitor, como en la vida misma, como si hubiera usado un plasma para comparecer, se libra de dimitir. Bien, Henry, ya pasó el peligro. Magnífica representación. ¡Vía real! ¡Felicito! Sensacional, Hickey. Catástrofe ultravioleta. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y oye, si os acordáis, empezábamos el programa aquí Antonio y yo jugando al parchís y en alemán, ¿te acuerdas que se decía como algo así como hombre, no te enfades? Oye, por cierto, ya que sabes un poco de alemán, ¿cómo se dice esto? Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Bueno, y en Italia el parchís se llama non t'arrabbiare. Non t'arrabbiare. Es algo así como no te mosques. Bueno, además nos viene muy bien porque en la partida de Democracia que acabamos de escuchar, a algunos nos salió lo peor que teníamos dentro, aunque fuera medio en broma. Bueno, esa es la clave del juego, no terminar de creérselo todo. Y mira, ya que estamos, vamos a volver a las palabras de Uriol Comas. El juego es una actividad separada de la vida cotidiana. Jugamos para apartarnos de lo de cada día. Cuando jugamos mentimos, cuando jugamos simulamos. Jugando nos podemos pelear, matar, pero cuando acaba el juego, lo que había en el juego no vale. Uno ha de saber que cuando juega está simulando. Bueno, esto es un alivio pensar que después de estar jugando con Democracia durante una hora no te has convertido en político. Hombre. Bueno, todo puede pasar en esta vida. Seguimos buscando una manera de definir qué es el juego. El juego, digamos el juego socialmente avanzado, que sería el juego de tablero, lo definen como una actividad libre, gratuita, improductiva, que se realiza fuera de la vida cotidiana. Esta es, vamos a decirlo así, la definición canónica, ¿no? La definición pura y dura. Eso es, pero seguro que nos dejamos algo. Jugar es parecido a leer. Cuando juegas tienes emociones, te conviertes en una princesa, en un asesino, en un ladrón o en un monstruo y vives la aventura de esa princesa, ese ladrón, este asesino, ese monstruo. Pero además lo haces con quien tú quieres. Esa es, yo creo que es la diferencia, el valor añadido del juego a otras actividades sociales. Por supuesto, los juegos son cultura y en ocasiones, como estamos viendo en Democracia, por ejemplo, bueno, pues ayudan a pensar sobre distintos aspectos de la realidad. Y hablando con los jugadores uno descubre auténticos prodigios de imaginación y de temas pegados a la vida diaria. Sí, a cosas tan cotidianas como el recibo de la luz, por Precisamente, ejemplo. Uriol me habló de un juego que se llama Alta Tensión, diseñado por Friedman Friese, que por cierto es un tipo muy particular. Sí, el tipo siempre va con el pelo pintado de verde, ¿no? Y como su nombre tiene 2 Fs, bueno, pues todos los nombres de sus juegos, los juegos que va inventando, empiezan por F. En alemán, claro. Alta tensión en alemán, Funkeflag.
y hace juegos, desde juegos muy simples de cartas, con un giro que lo hace divertidísimo, hasta juegos complejos como Alta Tensión, que es un juego que reproduce la red de distribución eléctrica en un país. Y se empieza con carbón y se acaba con las nucleares, y tiene las ciudades, hay tableros de todos los países del mundo, y tú juegas con el tablero Alemania, España creo que también existe, y tú vas creando la red eléctrica. Tienes que llegar a las ciudades, tienes que abastecer, tienes que ver cuánto inviertes en cada una de las centrales, etcétera. Es un juego de gestión muy avanzado. Como mola. Entonces, bueno, el propio Uriol diseña juegos y uno de los más originales tiene que ver con la ciencia y con las invenciones. Vale, se llama Inventum, además lo hizo para la Universidad de Barcelona y los jugadores son pues investigadores. Se basa en un viaje en el tiempo en el que los jugadores tienen que conseguir desde el 2400 llegar al siglo XX para volver a descubrir algunos de los descubrimientos del siglo XX. Por ejemplo, pues el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, o la penicilina, o los derechos humanos. Había muchos inventos y descubrimientos en el juego, y cada los jugadores, entre todos, tenían que buscar los recursos humanos, materiales y personales para llegar con éxito a realizar el descubrimiento que escogían. Y aparte de organizar el Festival DAO, donde trae a los mayores especialistas en juegos una vez al año, lo que más me gusta a mí de Uriol es que está llevando el concepto de jugar a ámbitos donde nadie sospechaba que podría estar, ¿no? Efectivamente, hace 2 años, Andoni Aduriz, del restaurante Mugaritz, me pidió que creara un juego para un plato juego. ¿Un plato de comer? Sí. Le pregunté más y me dijo que este ya era mi problema, no el suyo. Y yo le propuse una cosa muy simple, pero que es un plato que ahora se puede degustar en el restaurante Mugaritz. Bueno, pues en este restaurante, que además está en Rentería, oye, y tiene 2 estrellas Michelin, que no es ninguna tontería, pues hay un plato en el que se come y además, oye, pues se juega. El plato consiste en que a cada comensal se le sirve un bol con un jugo de ave excelente, y que luego en el centro de la mesa se pone una taba gigante de cerámica con caviar. Los jugadores juegan entre ellos a los chinos, y el que gana puede acompañar su jugo de ave, lo puede acompañar con caviar, y si quiere lo puede compartir con sus compañeros de mesa. Sí, pero digamos que tiene una recompensa ganar, ¿no? Que es comer más caviar. Sí, y la verdad es que estando en el Mugaritz he visto pues gritos. Esto en un restaurante de esta categoría no ocurre nunca. Pues he visto gritos en la mesa al lado, gente riéndose, dame caviar, no te doy, haber ganado. Comer y jugar es todo empezar, Antonito. Sí, pero además de la parte gastronómica, que ya hemos visto que se puede meter con el mundo de los juegos, hay una parte que tiene que ver con la ciencia, que es muy interesante y que nos habla de la psicología humana, de la economía. Sí, la teoría de juegos, ¿no? Que sirve pues para comprender las posibles combinaciones. De hecho, en el Festival DAO todos los años, Josep Perelló, que colabora con Uriol, diseña un experimento científico. Josep. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Encantado de saludarte, oye. Josep Perelló dirige el grupo Open Systems Research en la Universidad de Barcelona. Y ahí lo que estamos explorando es una línea de acción de investigación a partir de cómo la gente se comporta según una situación u otra. Y lo que estamos estudiando básicamente es el comportamiento humano y las tomas asociadas de decisiones varias. Todo esto empezó en 2012 con el primer experimento en el Festival DAO, pues para saber cómo somos de cooperativos. Y ha terminado siendo un paper publicado en Nature en el que se descubría una particularidad muy concreta del juego. Normalmente estos experimentos se hacen dentro de la universidad, pues con grupos de voluntarios muy jóvenes, pero esta era la primera vez que se hacía con un espectro más amplio de edad. Aparte de estudiantes, más gente. Básicamente lo que hacíamos era invitar a la gente a participar de grupos de 4 en 4, donde no se conocían entre ellos, a jugar al dilema del prisionero, que básicamente es un juego que depende de lo que decidas, si blanco o negro, o cooperar o no cooperar, tú tienes una posibilidad de ganar una cantidad de dinero, tenías una recompensa u otra. Si los dos cooperan, ganan a partes iguales 7, por decir algo. Si de algún modo tú decides no cooperar, ¿vale?, y el otro decide cooperar, tú te llevas 10.
y él se lleva 0. O sea, es un juego un poco, digamos, asimétrico, en el sentido de que si tú solo miras para ti, puedes tener ganancias bastante altas, pero con el riesgo que si la otra parte no juega lo que tiene que jugar, tú te puedes quedar sin nada. Y en cambio, si los dos deciden cooperar, todo el mundo gana. Menos, pero gana. Fíjate todo lo que entra en juego, o sea, pensar en lo que tiene que hacer el otro, ver si prefieres compartir o ver si prefieres ser egoísta. Eso es, lo que a ellos les interesaba concretamente era saber qué hacía la gente, si buscaban el consenso o si se preocupaban más del beneficio propio. Es importante decir que al salir, si habían ganado, pues oye, también les daban una recompensa en dinero real. Claro, porque si no, no te condiciona, no juegas igual. Y entonces, a partir de eso, pues hemos sacado resultados interesantes en relación con la edad. O sea, si somos los chicos tienen una tendencia más volátil a realmente, si no me funciona, yo cambio de estrategia y ahora vuelvo a cambiar, y si no me funciona, vuelvo a cambiar, y de una manera muy errática. Y en cambio, la gente muy mayor eran muy persistentes en una misma estrategia, que generalmente era cooperar. Y quizá la primera partida no le funcionaba, pero la segunda sí. Y entonces se podía observar comportamientos muy distintos según la edad. Y eso nos dejó a nosotros como científicos muy contentos, porque al menos ahí podíamos sacar una información más allá del mero hecho de jugar y pasárnoslo un poco bien. Y atentos, porque esto es muy relevante. Es la primera vez que se ven este tipo de estudios. Vamos a ver, como hemos visto, normalmente se hacía con grupos de edad pues similar, todos tenían más o menos la misma edad, y eso pues representa un sesgo. Ahora han visto que hay una diferencia entre lo que hacen los jóvenes y lo que hacen las personas con más edad. ¿Y qué nos dice esto sobre la psicología humana? Obviamente, como humanos, tendemos a cooperar, porque somos una sociedad donde, de un modo mejor o peor, hay una tendencia a realmente relacionarnos, ¿no? No estamos en la jungla, para entendernos, ¿no? Pero aún esto es una gran discusión dentro de la ciencia social, porque hay la duda de si esto es algo que ya está arraigado, que nacemos así, o lo aprendemos. Y los resultados invitan a pensar que más bien lo aprendemos. O sea, es un hecho cultural. Los chicos no se comportan igual que los abuelos, ¿vale? O sea, la experiencia vital tiene algo que ver con todo esto. Y así es como, bueno, pues algo aparentemente trivial como un juego, pues nos lleva a una conclusión muy, muy interesante. Nuestra capacidad de cooperar es aprendida, no innata. Yo creo que, a ver, el juego en sí, hasta cierto punto, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista del investigador, es como lo que se llama un modelo, una simplificación, ¿no? de funcionamiento de lo que es la vida cotidiana. ¿Vale? Y en este sentido, esta simplificación es muy, muy poderosa desde el punto de vista científico, porque te permite detectar muy claramente qué parámetros están afectando o qué parámetros tienen que ver con la decisión que has tomado. O sea, todo hasta cierto punto dentro de lo que sería el tablero, ¿no? del juego, pues está todo controlado. Ya veis cómo la ciencia es cultura y además se encuentra entroncada con un montón de aspectos de la vida diaria. Pero antes de terminar y para poner la guinda final, ya que estamos hablando de ciencia, Uriol nos quiere hablar de un último juego. A ver. Pero te iba a explicar otro juego, un juego al que juego yo habitualmente, que es un juego muy marciano y muy desconocido, que se llama Eleusis, de uno de los grandes creadores de juegos, aún está vivo, aunque está muy mal de salud ahora mismo. Se llama Robert Tabot y su juego se llama Eleusis. Eleusis. Vale, ¿en qué consiste Eleusis? Y es un juego que no tiene reglas. En cada partida, un jugador al que se le llama Dios, crea el universo. Es decir, propone una regla. Esa regla la escribe en un papel que se pone en el chaleco, en un bolsillo. Los jugadores tienen cartas y los jugadores van poniendo cartas encima de la mesa, una al lado de otra, haciendo una línea, y si estas cartas cumplen el universo de Dios, es decir, cumplen la regla de colocación de cartas que Dios ha escrito, por ejemplo, roja, negra, o por ejemplo, figura, no figura, Dios le dice a los mortales, que es como se llaman los jugadores de este juego, le dice, muy bien, eres un buen
eres una buena persona. Si por lo contrario se equivoca, esa carta la deja aparte o lo castiga con más cartas. Qué guay, o sea, consiste en buscar las reglas de la naturaleza, ¿no? Bueno, siempre se dice eso de que los científicos juegan a ser Dios, ¿no? Bueno, pues escucha. Lo más grande de este juego son dos momentos. Uno, en el que un jugador descubre la regla, porque vas jugando a ciegas. Pero a medida que es un juego inductivo, a medida que vas jugando, tú vas cerrando los caminos para llegar a descubrir cuál es la regla que gobierna ese universo que se dibuja en una mesa. Bueno, pues hay un momento que le llamamos el momento eureka, que los científicos conocen bien, que es un jugador que se ve en una mesa, que un jugador salta de la silla, porque acaba de descubrir en ese momento lo que está pasando en la mesa, y llevaba 20 minutos mirando sin saber qué hacía. Qué guay, en serio, lo reconozco, me tienes aquí a puntito de saltar de la silla. Bueno, no saltes todavía porque el juego tiene otro momentazo impresionante, escucha. El otro momento bueno es cuando un jugador se declara profeta. Cree que sabe tanto como Dios y coge su lugar. A partir de ese momento, el que hace de Dios es el profeta. Si no se equivoca, va a ganar muchos puntos. Si se equivoca, Dios lo va a destronar y va a volver a coger el mando. Esto a mí me sirve mucho como ejemplo de que en el juego te involucras tanto que efectivamente en este juego y en cualquier juego, cuando haces una jugada tuya o de otro que ves que te provoca una pequeña chispa intelectual, dices, coño, por eso estoy jugando. Y esto es lo que provoca el juego, más allá de la diversión. No sé si a esto le podemos dar diversión, yo creo que esto es más que diversión. Y esto es más que ganar o perder. Bueno, yo a estas alturas, si fuera tú, yo estaba flipando con el juego. Gracias, Oriol, porque ese juego que me acabas de descubrir, vamos, me ha puesto los pelos de punta. ¡Qué bueno! Es el juego de los científicos. Hay mucha gente que les molesta hablar así de Dios y dicen que es el juego en que la naturaleza que rige el mundo, un jugador, el que yo le llamo Dios, le dicen este jugador es la naturaleza, y lo que yo le llamo los mortales lo llaman los investigadores. Claro, están tratando de encontrar las reglas subyacentes del universo. Lo que yo le llamo profeta le llaman investigador principal. Tú estás loco. Yo he venido a jugar porque necesito la tela. Lo comprendo, pero no tiene posibilidades. Parece que el caballero sobrevive. Me da igual. Soy jugador, ¿entiendes? Tengo palabra y no abandono. Bueno, no me digáis que después de este programa, mira, que ha sido intenso, no os han entrado ganas de echar una partidita. Venga, no te lo pienses más y tira que te voy a ganar. Sí, ahora otra vez, venga, sí. Hasta aquí ha llegado Catástrofe Ultravioleta. Recordad que podéis encontrar todos los programas anteriores y toda la información en nuestra web catástrofeultravioleta.com. El montaje, la ambientación y las músicas originales son, como siempre, del catastrófico Javi Álvarez. Y el programa no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Neus Campus. Os esperamos en el próximo capítulo. Venga, va, tira, ya está bien. 5. Dale. Oye, ¿con 5 qué se hace? ¿Se saca cuenta? Quiero hacer una rifa, pero espera. Oye, ¿qué haces moviendo las verdes? Si las verdes son mías, pero tú, espera. No, vale. 3 y te salto. Extraño juego. El único movimiento para ganar es no jugar. ¿Le gustaría una partidita de ajedrez?